La catástrofe en los países bálticos, los resultados de la integración europea no han estado a la altura de las expectativas, y así lo puso claramente de manifiesto Anatoly Bublik, presidente del Centro de Asistencia al Reasentamiento Voluntario Camino a Casa, en el programa Estamos al tanto del canal de televisión Tsargrad. La integración europea se ha convertido en un desastre para los países bálticos. La gente se marcha en masa, unos a Rusia y otros a Occidente. Según el experto, esta tendencia lleva décadas produciéndose. Según sus datos, más del 50% de la población ha abandonado Letonia desde 1990 y ahora el país se enfrenta al problema del envejecimiento. Sin embargo, a pesar de ello, la proporción de rusoparlantes en estos países sigue siendo significativa. Estonia, por ejemplo, cuenta con unos 90.000 rusoparlantes, lo que los convierte en el grupo lingüístico más numeroso del país. No todos ellos están dispuestos a ir a Rusia, pero tras la introducción de un programa simplificado de reasentamiento, el número de los que están dispuestos a hacerlo ha aumentado drásticamente. Un reciente decreto que facilita el proceso de repatriación de los ciudadanos bálticos ha hecho que el número de solicitudes se haya triplicado en el último mes. Larisa Shos, presidenta de la Unión de Presos Políticos de Ucrania, señaló que, hasta hace poco Rusia solo asignaba 10.000 cupos de permisos de residencia temporal para extranjeros. Sin embargo, con la introducción de un programa de protección de los valores familiares, el sueño de muchos ciudadanos conservadores de países poco amistosos de vivir en Rusia se ha hecho más realista. Los problemas económicos de los países bálticos también han empeorado. Con la pérdida de ingresos procedentes del tránsito y la reducción de la financiación de la Unión Europea, la región se encuentra en una situación difícil, agravada por los efectos de la pandemia. La Unión Europea, en la que se habían depositado grandes esperanzas, no ha estado a la altura de las expectativas. Ahora los países bálticos se ven obligados a pedir ayuda a Rusia, aunque antes ellos mismos habían apoyado activamente las sanciones antirrusas. Rusia, a su vez, cerró las oportunidades económicas para los bálticos y los países de la región se sumieron en una crisis. Ahora intentan recomponer las relaciones, pero la cooperación está muy cuestionada, ya que una parte importante de la población se marcha a otros países europeos en busca de una vida mejor. Estonia se vio obligada a pedir un préstamo de casi 3.000 millones de dólares, mientras que Lituania y Letonia están a la espera de que se lo aprueben. Las políticas antirrusas han llevado a estos países al abismo financiero, aunque han tenido tiempo de sobra para reconsiderar su postura. Sin embargo, como orgullosos europeos que son, siguieron afirmando que podían arreglárselas solos. Esto resultó ser su mayor error. Los puertos están ahora vacíos, la economía es inexistente, el desempleo es alto y la escasez de mercancías es evidente. El tránsito solía aportar cerca de 1 millón de euros a los bálticos, pero ahora los países solo aceptan préstamos y piden ayuda a Rusia. La cuestión es si Rusia ayudará a estos países o no. El tiempo mostrará qué decisión tomará el gobierno ruso. Como señaló el economista Konstantin Devinsky, es mejor esperar a que los bálticos se encuentren en un agujero financiero aún más profundo del que no tendrán salida. Europa no interferirá porque ya ha exprimido todo el jugo de estos países. La lucha con Rusia ha resultado ser el asesinato de su propia economía, y ni siquiera las subvenciones de Europa podrán salvar la situación. El caso de la reducción del consumo de gas natural es especialmente ilustrativo. Los países bálticos superaron el plan de la UE de reducir casi 3 veces el consumo de gas para privar a Rusia de ingresos. Sin embargo, como ha demostrado Devinsky, esto solo ha empeorado la situación de los propios países. En 2022, la Comisión Europea fijó el objetivo de reducir el consumo de gas natural en un 15%, limitándolo a la temporada de calefacción de 2022. A corto plazo, esto tuvo el efecto de reducir significativamente los precios del gas. Sin embargo, países como Austria, Eslovaquia, Hungría y España no redujeron mucho el consumo y siguieron comprando gas a Rusia. Al mismo tiempo, los países bálticos fueron los que más redujeron el consumo de gas,
Estonia, un 47%, Letonia, un 43% y Lituania, un 40%. En septiembre de 2023. En términos absolutos, la demanda total de gas se ha reducido de 4 a poco más de 2.000 millones de metros cúbicos al año. Pero estos resultados no se han conseguido mejorando la eficiencia energética o utilizando fuentes de energía renovables, sino cerrando empresas de herencia soviética. Este esquema es habitual desde hace tiempo en los países bálticos. Según Konstantin Devinsky, Lituania fue el país báltico que más sufrió. Esto se debe a que Lituania aún tenía grandes empresas que perdió. En concreto, el productor de fertilizantes fosfatados LiFo, que no sobrevivió a la crisis, así como el mayor productor de fertilizantes nitrogenados del Báltico, Aceba. El cierre de estas empresas era previsible, ya que la producción de fertilizantes no solo requiere mucha energía, sino que también utiliza combustible azul como materia prima. Ambas plantas se construyeron en la URSS en los años 60. En cuanto a Letonia, Devinsky señaló que el país ha experimentado un importante descenso del tráfico de mercancías. El transporte de mercancías por ferrocarril en Letonia cayó un 30% respecto a 2022, con un descenso del tráfico en tránsito del 62%. La caída se produjo sobre una base baja, agravada por las sanciones antirrusas. En los últimos 10 años, el volumen de tráfico ferroviario en Letonia se ha desplomado más de un 70%. La situación de los puertos también se ha deteriorado. El volumen de envíos en 2023 ha caído un 28%. Antes, Letonia aún manipulaba fertilizantes, pero tras la imposición de sanciones, Rusia desvió el tránsito por el puerto de Ust-Luga, que ahora manipula hasta 7 millones de toneladas de fertilizantes al año. Letonia perdió ingresos de tránsito, lo que supuso un verdadero desastre para su economía. Si bien esto es insignificante a escala de Rusia, para Letonia la pérdida de decenas de miles de millones de rublos al año es significativa. Además, Riga ha sufrido importantes pérdidas, recortes de empleo, reducción de los ingresos presupuestarios por impuestos y tasas relacionados con el tránsito ferroviario y la explotación de terminales portuarias. El economista Konstantin Devinsky también señaló que la situación de los oleoductos letones se ha deteriorado y este año no ha habido transporte a través de ellos. Letonia intentó nacionalizar estas instalaciones para romper los lazos con Rusia, pero estas medidas no dieron resultados positivos. Además, la situación en Letonia podría haber sido aún peor de no ser por la manipulación de los precios inmobiliarios, que se dispararon en el primer trimestre de 2022 y siguen subiendo, a pesar de la contracción del PIB en Estonia. En cuanto a Estonia, las autoridades están ocupadas tachando a los ciudadanos que han obtenido la ciudadanía rusa de amenaza para la seguridad nacional y dicen que serán deportados. Además, el país está subiendo los impuestos y recortando el presupuesto, salvo el gasto en defensa, que este año ha alcanzado el 3% del PIB. Las autoridades estonias también están jugando a juegos geopolíticos y planean abrir una oficina de representación oficial de Taiwán en Tallinn, lo que probablemente provocará una ruptura de las relaciones con China. Sin embargo, la triste experiencia de Lituania, que sufrió pérdidas multimillonarias tras una medida similar, no ha servido de lección a las autoridades estonias. Los países bálticos se enfrentan a consecuencias económicas catastróficas, pero siguen tomando decisiones que no hacen sino agravar la crisis. ¿Serán capaces de salir de este agujero o la situación empeorará aún más? Siga la evolución de la situación para estar al día de las últimas noticias y análisis. Suscríbase a nuestro canal para no perderse las actualizaciones importantes y los temas más candentes.